Bueno, estamos viendo este proyecto. Se está viendo, ¿no? El proyecto. Sí, profe. Ya, normal entonces. Bueno, estábamos sobre las variables de clase, que así se les conoce, ¿no? Variables de clase, ¿ya? Las variables que que están definidas dentro de la clase, como decía acá. Bueno, a ver. Vamos a ver ahora a realizar lo siguiente, otra forma de acceder a los métodos. Ya tenemos acá dos archivos, ¿no? Uno que dice métodos y otro que dice variables de clase, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los métodos que habíamos probado, ¿no? Por ejemplo, el que dice pi, ¿no? Pi acá, ¿no? Entonces, vamos a ir a las variables. Y supongamos que acá yo quisiera mostrar el valor de pi, ¿no? Entonces voy a poner así system.out.print nuevamente, ¿no? Print ln paréntesis acá. Ahí. Entonces quisiera utilizar el método que está en el primer archivo que hemos llamado métodos y donde está pi, ¿no? Entonces para eso voy a poner así, métodos, bueno, en mi caso le pongo el guión abajo, ¿no? Si ustedes seguramente que no van a tener necesidad de hacer eso, ¿no? Solamente como está el nombre. Bueno, métodos, y ahí le pongo punto, ¿ya? Observen que cuando pongo el punto, aquí, ¿no? Punto, va a aparecer los métodos que están definidos en esa clase. Entonces acá puedo poner pi, ¿no? Ahí. ¿Sí? Bueno, o sea, desde esta clase que se llama la clase variables, estoy haciendo una llamada a un método que tiene el nombre de pi que aparece en la otra clase que se llama métodos. ¿Sí? Entonces ahí voy a volver a ejecutar. Ahí. Y nuevamente tengo ahí el valor de pi, ¿no? 3.1416. ¿Sí? Entonces, digamos, es otra característica, ¿no? Pero esto solamente va a suceder para los métodos que estén definidos como static, ¿ya? Como que estén definidos como estáticos. Y además públicos, public static. Porque también podría ponerle, por ejemplo, privado, ¿no? Acá le podría poner control Z. Acá en lugar de público, le pondría poner acá privado, así, private, así, privado, ¿no? Acá no afecta, ¿no? Acá no afecta, o sea, puedo ejecutar y no afecta, a ver, cancelar. La línea 48, a ver, hasta 48. Esto se refiere acá al otro que está, bueno, como es un solo proyecto, necesita que todo esté bien para poder ejecutar, ¿no? Un file dice ahí, pero le vamos a decir que ejecute de todas maneras, ¿no? El mensaje acá dice uno o más proyectos con errores, dice, ¿no? Porque el otro ya está dando error, como le he cambiado de público a privado, entonces acá está dando error. Pero le voy a decir que lo ejecute de todas maneras el método. Entonces le decía acá, no hay ningún error, se ejecuta normalmente, aunque acá le cambié privado. Pero si voy para acá, en las variables, ahora este que dice método pi, ya es un error, ¿no? ¿No? Pues dice pi, no, dice pi tiene un acceso privado, dice, ¿no? En métodos, o sea, no lo puedo compartir acá. Inclusive si vuelvo a poner acá el punto, ya no aparece pi. Aparece mensaje, saludo, ¿no? Pero ya no aparece pi. Porque es privado. No lo puedo compartir, ¿no? Entonces, si quiero que aparezca nuevamente, tengo que ir a métodos y devolverle su estado de público. Aquí.
público. Le pongo público. Ahí, ¿no? Ahora sí, bueno, acá aparentemente no hay un error. Para compilar nuevamente, vamos acá, donde dice guardar todo. Hacemos clic, ahí. Y a ver qué pasó, no desapareció el error, vamos a ver qué pasó. Ah, es que le dejé el punto nada más. Pero nuevamente acá vuelvo a poner el punto y nuevamente aparece pi, ¿no? Nuevamente aparece pi ahí. Lo elijo y listo, ¿no? Y vuelvo a compilar, ya se borra el error ahí. ¿Ya? Entonces, los métodos, cuando son static, ¿no? Cuando son static, se pueden compartir entre las clases. Igual un método, por ejemplo, de las variables que tenemos acá, no, pues, ¿no? Digamos, el mensaje, eso también lo podríamos compartir acá en la clase, ¿no? Aquí, bueno, acá hay un método mensaje también creo. Bueno, tendríamos que cambiar el nombre para que no hayan dos métodos con el mismo nombre. Pero también podríamos poner un método de las variables acá arriba. O sea, intercambiar los métodos o interusarlos, ¿no? No intercambiarlos, sino poderlos utilizar indistintamente. ¿Ya? Entonces, eso sucede solamente cuando los métodos son de acceso static y public, o sea, public static. ¿Ya? Entonces, lo podemos compartir entre las clases. ¿Correcto? Esto es otro detalle adicional. Por eso que acá en las diapositivas hablaba sobre eso, ¿no? ¿Sí? Por acá. Bueno, acá variables de métodos, lo que estábamos definiendo hace un instante como públicos y privados, ¿no? Dice, dentro de un método se pueden usar variables. No obstante, una variable declarada en un bloque solo existe, solo es visible dentro de ese bloque, o sea, dentro del método, ¿no? Eso es lo que hemos llamado variables privadas. Dice, no se puede utilizar, no es visible dentro de otros métodos, ¿no? Las variables privadas no las podemos usar indistintamente. En cambio, las locales, pero las globales sí se pueden utilizar indistintamente, ¿no? Y bueno, la llamada métodos que habíamos definido, ahí, métodos de salida. Vamos a hacer entonces otra aplicación, ¿ya? Acá en métodos vamos a definir entonces otro main, ¿no? Ponemos clic derecho, nuevo, y acá aparece Java main class, ¿no? Para abrir una clase principal nuevamente. Si no aparece este Java main class, hay que ir a donde dice otros, acá al último, y ahí le vamos a poner Java main class, ¿no? Java main class. Ponemos siguiente, ahí, y vamos a desarrollar entonces los métodos para desarrollar de repente, a ver, vamos a considerar vamos a considerar unas ventas ya hicimos, pago de operarios, les dije ayer como una tarea me parece. A ver, vamos a... Una sugerencia. Sí, ¿Podría ser un ejercicio tipo o más o menos similar al ejercicio que nos dejó de tarea de ayer? el de los pagos, pago de Claro, operarios. sí, un ejercicio más o menos similar como que para entenderlo todos de mejor manera. Ya, a ver. A ver. Ese de la venta que hicimos era similar. En todo caso, vamos a resolver eso del pago de operarios, ¿ya? Porque hay varias formas de resolverlo, ¿no? A ver. Vamos a poner acá un nuevo paquete mejor, ¿ya?
Entonces hemos hecho las pruebas, acá dice Sort Package. Vamos a poner clic derecho, nuevo paquete, vamos a ponerle, ¿ya? Nuevo paquete, ahí. Listo. Vamos a ponerle como nombre de paquete. Vamos a ponerle tarea, bueno. Tarea le vamos a poner, ¿ya? Tarea. Bueno, la costumbre es ponerle mayúscula al inicio, pero no es una regla tampoco eso. Tarea. Ahí. ¿No? Entonces acá vamos a construir dentro del paquete una nueva clase main. ¿Ya? Nuevo. Igual, si ya lo hemos abierto una vez, ya va a aparecer acá Java main class. Si no, bueno, nuevamente hay que ir a otros y abrir, ¿no? Nombre. Vamos a ponerle pago de operarios, ¿no? Pago de operarios. Vamos a resolverlo en estos términos. Finalizamos ahí. Listo. Se puede resolver de varias formas, utilizando, por ejemplo, solamente variables públicas, solamente variables locales, o combinándolo, ¿no? Realmente se puede definir de diferentes formas. A ver, vamos a hacerlo utilizando variables globales, ¿ya? Variables globales. Entonces acá vamos a definir así, public, caramba, se movió para abajo. Acá, vamos a ponerle public, static, string, ¿no? String, vamos a ponerle nombre del operario, ¿no? Solamente le voy a poner operario. Operario. Había otra variable cargo, le había puesto, ¿no? Cargo. Cargo del operario. Punto y coma. Listo. Enter. Vamos a definir otra variable más que van a ser de tipo doble, pero también públicas. Ponemos public, static. Vamos a ponerle aquí de tipo doble. Dos variables, ¿no? El ingreso de datos. Teníamos las horas trabajadas, horas de trabajo, ¿no? Horas de trabajo, horas trabajadas, horas de trabajo, ¿no? Horas de trabajo de la semana, ¿no? Bueno, horas de trabajo, coma, el pago por hora, ¿no? Voy a ponerle el pago de hora, ¿no? Pago de hora. Ahí. Y después también las variables para el cálculo. Public, static, doble. Había que calcular las horas extras, ¿no? Horas extras, coma, las horas normales, también los pagos, ¿no? Tenemos que calcular el pago, ¿no? Vamos a ponerlo así, el pago por horas extras, horas extra le voy a poner, el pago por las horas normales, horas norm le voy a poner, y el pago neto, ¿no? El pago de la semana. El pago de la semana. SEM le voy a poner, ¿eh? Punto y coma. Entonces estaba definiendo ahí las variables que voy a utilizar, todas como variables públicas, ¿ya? Variables públicas. Y luego vamos a definir
propiamente los métodos, ¿no? Los métodos, ¿no? Entonces acá pondríamos así, ¿no? El primer método era para leer los datos, ¿no? Les decía leer los datos. Leer los datos. Entonces vamos a ponerle también public static void, ¿no? Y acá le vamos a poner leer los datos. Vamos a ponerle get datos, ¿no? Get datos. Entonces acá ponemos de esta manera, ¿sí? Get datos, ¿ya? Para no entrar a mucho detalle, vamos a asignar directamente los datos, ¿ya? Acá pondríamos operario. Operario va a ser igual a, entre comillas, vamos a poner, por ejemplo, Raúl López, ¿ya? Raúl López. Punto y coma ahí. Listo. Enter. Entonces sería operario. Cargo, ¿no? Le ponemos cargo igual, entre comillas, vamos a creo que es un pintor. Listo. Punto y coma ahí. ¿Qué más? Horas de trabajo, ¿no? Ponemos horas de trabajo. Horas de trabajo. Vamos a suponer que ha trabajado 50 horas, ¿no? 50 horas en la semana. Y el pago de hora, ¿no? Acá le ponemos pago de hora, hora de trabajada. Vamos a suponer que al pintor se le paga 8 soles la hora. Listo. Por decir, ¿no? Si ustedes gustan le pueden poner más, menos. Acá la A tiene que ser minúsculas. Ahí. ¿Ya? Ese sería entonces el método para poder leer los datos. ¿Ya? Leer los datos. Get datos, dice. El segundo paso sería saber si es que tiene horas extras, ¿no? O no tiene horas extras. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a diseñar otro método. Vamos aquí, público. También le ponemos static. Public static. Void. Vamos a poner voids. Y también le vamos a calcular sus horas extras, como le decía, ¿ya? Entonces acá vamos a ponerle calcular, ¿no? Calcular horas extras, horas extras. Así, llaves, ahí, ¿no? Public static void calcular horas extras. Acá me está sobrando una A, acá en esta parte, pues me está dando error. Ahí. Listo. Entonces le pondría así, ¿no? La variable que tengo es h extras, ¿no? Entonces h extras, acá, h extras, le pongo igual 0 la primera vez, así. Horas extras, ¿no? Ahí. Y también vamos a calcular horas normales, ¿no? Entonces acá también le vamos a poner horas normales, ¿no? A ver, ya. No, directamente acá. Bueno, acá haríamos la consulta. Preguntamos si, paréntesis, las horas de trabajo son más de 48 horas, dijimos, ¿no? Mayor que 48. ¿Sí? Entonces decimos, si las horas de trabajo son mayores que 48.
Entonces, en ese caso, vamos a obtener las horas extras. Entonces, acá ponemos horas extras. Sería igual a horas de trabajo. Horas de trabajo. Horas de trabajo menos 48, ¿no? Menos 48, punto y coma. Bueno, acá hay que hacer otra operación más. Entonces necesitamos agrupar. Ponemos acá una llave y acá cerramos una llave también, ¿no? Así. Y aparte acá le pondríamos horas normales. Horas normales serían iguales a 48, ¿no? Punto y coma, ¿no? Y acá debajo le pondríamos si no o else, ¿no? Else, caso contrario. Vamos a copiar este bloque. Acá. Y lo voy a soltar aquí, ¿no? Así. Caso contrario, no tendrá horas extras. No tendrá horas extras. Las horas extras sería 0. Y las horas normales quedarían iguales a las horas de trabajo, ¿no? Acá le ponemos horas de trabajo. Horas de trabajo. Horas de trabajo. Entonces, este sería el método que va a determinar o a calcular las horas extras y las horas normales del operario, ¿no? Por ejemplo, acá le hemos puesto horas de trabajo 50. Entonces, cuando este método se inicie, dirá, 50 es mayor que 48, sí. Entonces, en ese caso, las horas extras serían 50 menos 48, que vendrían a ser 2, ¿no? Y las horas normales quedarían iguales a 48. ¿Sí? Entre las sumas de las horas extras y las horas normales estarían las 50 horas de trabajo. ¿Qué pasa si le hubiese puesto 40 horas? Entonces dirá 40 mayor que 48, no. Iría para acá else. Ya. Sería sido la señal, ¿ya? Voy a regresar. Go Discord. A ver, continuamos acá, ¿ya? Ahí, Juego de la clase. ¿listo? Ya, continuamos entonces. Continuamos. Le decía, acá entonces estamos definiendo el método que calcula las horas extras. Porque acá arriba le hemos puesto horas de trabajo, 50 por ejemplo. Entonces cuando este método inicie dirá horas de trabajo 50 mayor que 48, me va a decir que sí. Entonces en ese caso tomaríamos las horas extras, va a ser igual a 50 menos 48. Serían 2 horas. Y las normales quedarían 48. Entonces 48 horas más 2 horas extras que tendría las 50 horas de trabajo. Le decía, ¿qué pasa si fuera 40 horas? Entonces irá 40 mayor que 48, falso. Entonces iría para la parte del else. Entonces ahí ya no tiene horas extras, serían 0. Y las horas normales quedarían igual a las horas de trabajo con 40 horas. ¿Sí? Anda con lag. ¿Pero? ¿Aló?